Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por invitarme a sus casas y vamos a seguir con nuestro estudio de la palabra de Dios. La verdad que tenemos que seguir dando gracias a Dios por esta tecnología y hay mucho por lo cual agradecer a Dios en estos días. Hay cada vez más personas participando en las reuniones de Skype. También hay muchas personas ministrando los unos a los otros en la semana, practicando alelón, ministrando los unos a los otros y teniendo coinonía, comunión, animándose mutuamente. Muchos ministerios de la iglesia que están funcionando cada semana. Y también conocemos a personas que están escuchando el Evangelio y algunos que han conocido a Cristo como su Salvador. Así que Dios sigue obrando en nuestras vidas y en nuestra iglesia, y Él es el Todopoderoso, el Omnisciente. Él sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estamos viviendo. Así que tengamos paciencia, confiando en el Señor, orando por nuestros gobernantes. Es fácil criticarlos, no estamos de acuerdo siempre con todas las decisiones que toman, pero necesitan de nuestras oraciones. Oramos que ellos vayan al Señor, que se humillen delante de Él, que pidan sabiduría de Él. Y que el Señor los guíe para que nos gobiernen bien en este tiempo que realmente es sin precedente, por lo menos en nuestro siglo, en el mundo entero. Así que estemos orando, confiando en el Señor. Y bueno, hoy vamos a disfrutar de nuestro tiempo en la palabra de Dios. Les voy a invitar a abrir sus Biblias otra vez a 1 Corintios capítulo 1. Hoy vamos a seguir comenzando en versículo 25. Hemos estado viendo que habían problemas en la iglesia de Corinto. Hemos visto que Pablo comenzó hablando de cómo fueron salvos por gracia, y él daba gracias a Dios por ellos, por la gracia de Dios que se había manifestado en sus vidas. Y después él comenzó a hablar de los conflictos que habían entre ellos, que estaban divididos en grupitos y que cada uno quería estar en el grupo mejor, en el grupo de los élites, y siguieron a ciertas personas. Estaban pensando más bien en su grupito y no tanto en lo que el Señor había hecho para ellos y que eran un solo cuerpo. Vimos entonces que Pablo comenzó a instruirlos diciendo, no es bueno que estén divididos en grupos y pensando en seguir a hombres. Y él dijo, yo cuando prediqué el Evangelio no intenté ser un hombre así, sino no intenté ser elocuente. No utilizaba lo que él llamaba en griego la sofía logos, que es usando palabras de sabiduría humana. Y él les dijo a ellos que todo eso era inútil, era vana, porque las palabras de sabiduría humana no pueden salvar a nadie. Es todo vacío al final. Entonces, la semana pasada vimos que Pablo estaba diciendo a ellos que lo que realmente tiene poder es la prédica de Cristo crucificado. Para los judíos fue un tropiezo porque no querían creer que su Mesías venía para morir. Para los griegos fue una locura porque quien murió en cruces, en crucifixiones, fueron criminales, delincuentes, personas de nivel bajo, personas que no merecían vivir, y fue la derrota final de sus vidas, morir humillados en la cruz. Pero Pablo dijo la semana pasada en nuestro texto que buscar la sabiduría humana que dice no a la cruz, que dice no, es ridículo, que dice no, la cruz es algo bajo, es feo, y los judíos que dijeron es un tropiezo. Y entonces si uno quiere seguir la sabiduría del mundo puede hacerlo, pero la Biblia dice que para ellos el mensaje precioso de la cruz es locura y los lleva a perecer. Ellos mueren sin Cristo, mueren eternamente. Pero Pablo entonces dijo, en vez de eso, debemos entender que la palabra de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado es poderoso para salvar. Y los que han conocido el poder del mensaje de la cruz son salvos por toda la eternidad. Ahora,
Pablo va a seguir hoy, realmente es el mismo párrafo, lo tengo que dividir por tiempo y debemos conectarnos de vuelta, por eso estoy dando tanto repaso aquí. Pero ahora Pablo un poco va a cambiar el tema, aunque esté en el mismo tema. En vez de seguir hablando tanto del mensaje que la sabiduría humana rechaza, pero que salva a los que confían en Cristo, él va a comenzar a hablar de quiénes son los que Dios llamó. Y la pregunta que debemos hacer, quizás lo has hecho alguna vez, es esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios eligió la sabiduría de Dios, que es locura para el mundo, para salvar a nosotros? ¿Por qué Dios no eligió algo que el mundo dice, mira vos, qué sabio que es eso? O que el mundo podía aplaudir y decir, qué grande que Dios, mire que vino con algo que entiendo. Está utilizando a gente noble, está utilizando a personas conocidos, está utilizando a personas sabias, está utilizando a los mejores del mundo para salvar al resto. Algo que todo el mundo puede decir, qué grande. Esto no me ofende para nada, eso es excelente. ¿Por qué Dios no hizo eso? Ahora, Pablo va a decir hoy a los corintios que si Dios hubiera salvado por medio de la sabiduría humana, hubiera utilizado a los nobles, a los sabios, a los eruditos, a los de influencia, a los políticos, a los ricos. Entonces, ¿cuántas personas podrían ser salvos? Y él va a decir a los corintios, ustedes no serían salvos. La gran mayoría de ustedes no serían salvos si fuera así. Está diciendo a vos y a mí, nuestra iglesia en Don Torcuato, la gran mayoría de nosotros no seríamos salvos. Si tuviéramos que nacer en una familia de influencia, ¿serías salvo vos? Si tuviera que tener poder político, ¿tú estarías salvo? Si era necesario tener grandes riquezas, ¿tú estarías esperando pasar la eternidad en el cielo? Si fuera necesario tener estudios avanzados, graduados y posgraduados, ¿tú estarías yendo al cielo? La verdad es que muy pocos serían salvos en ese caso, y la verdad es que aún esas cosas no salvan a nadie, porque sería salvación por obras. Pero a los corintios les gustó más identificarse con los sabios del mundo. Ellos querían el Sofía Logos. Ellos querían la sabiduría del mundo. Ellos querían un mensaje que impresionaba a todo lo que estaba alrededor. Ellos querían estar con los élites. Por eso algunos dijeron, yo soy de Pablo, él es el mejor misionero. Otros dijeron, yo soy de Apolos, él es el mejor predicador. Otros dijeron, yo soy de Pedro, él es uno de los discípulos originales. Y otros dijeron, yo soy de Cristo, no necesito de los hombres. Pero cada uno buscaba algo, buscaban estar en el grupo de los élites, que fue la mentalidad de aquel entonces. Ellos querían estar con el hombre de más prestigio. Pero Pablo dijo, y lo vimos antes en versículo 17, él dice, yo no prediqué el evangelio con sabiduría de palabras, con Sofía Logos, con sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque cuando pongo la sabiduría del mundo, ya la cruz desaparece, porque la cruz para el mundo es locura. Entonces, para resumir, los corintios querían la sabiduría del hombre, pero la sabiduría del hombre hace vana el mensaje de la cruz. Ahora, vimos la semana pasada también el versículo 21, que dice, en la segunda parte del versículo, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es un accidente que Dios utilizó algo que el mundo ve como una locura, sino le agradó a Dios hacerlo en esa manera. Y hoy Pablo, en el texto, en el párrafo que vamos a seguir, Pablo nos revela los propósitos de Dios en salvar a nosotros por la locura de la palabra de la cruz. Él va a compartir los propósitos. ¿Por qué Dios eligió usar la locura para el mundo para salvarnos? La verdad es que es un poco duro. Es un poco duro lo que él va a decir a los corintios y a nosotros también. Y va a ser importante para vos y yo evaluar cómo reaccionamos a lo que Pablo dijo a ellos y lo que está diciendo a nosotros. Ahora vamos a leer todo el contexto porque si no, no lo vamos a poder entender. Así que vamos a comenzar en el versículo 17. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora entramos en el texto de hoy. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hoy vamos a ver en este texto 3 propósitos de Dios en salvarnos por la locura de la prédica de la cruz. 3 propósitos de Dios en salvarnos, no con la sabiduría humana, ni por medio de los sabios humanos, sino por medio de la locura de la cruz. El primer propósito encontramos en versículo 25 y es esto: para demostrar las limitaciones del hombre, para demostrar las limitaciones del hombre. Ahora, el versículo 25 realmente pega con lo de la semana pasada y pega con hoy. Está explicando por qué la palabra de la cruz puede ser poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros que somos los llamados. Y él está entonces haciendo una comparación. Tenemos que recordar, y perdón, estoy tomando mucho tiempo para poner bien el contexto porque es necesario, porque estamos dividiendo el párrafo. Hemos establecido ya que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hemos establecido ya que Cristo es poder y sabiduría de Dios para los llamados. Y hemos establecido ya que la palabra de la cruz es poder para todos los que se salvan. Y ahora Pablo quiere mostrar que es así porque Dios es más que el hombre. El hombre es limitado y Dios no es limitado. Entonces vemos en versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Hablamos primero de la sabiduría. Ahora, la sabiduría del hombre es limitado. Lo de Dios es más grande. Realmente lo que dice es que aún lo más insensato de Dios, realmente Dios no tiene nada insensato, pero si fuera algo insensato de Dios, y está diciendo en este contexto que lo insensato de Dios es la cruz del Señor Jesucristo, es nuestro Salvador salvándonos por morir en una cruz, aún lo más insensato según el mundo es más sabio que los hombres. Versículo 18 nos decía que la sabiduría de los hombres los lleva a la perdición. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía? Te lleva a la perdición. ¿Qué pasa con la educación avanzada en cuanto a las cosas eternas? Te lleva a la perdición. ¿Qué pasa con las religiones que los hombres han inventado para hacer obras y hacer ritos para llegar a Dios? Te lleva a la perdición. ¿Qué pasa con las obras humanas que uno hace para tratar de quedar bien delante de Dios? Te lleva a la perdición. ¿Qué pasa con el ascetismo que algunos practican tratando de hacer sacrificios
personales para lograr mérito delante de Dios. Todas esas cosas, y podemos seguir con cualquier cosa que la sabiduría humana ha inventado. Versículo 18, eso es locura, o sea, la palabra de la cruz es locura, y toda su sabiduría le lleva a la perdición. Entonces, Pablo está diciendo en versículo 5 que es así porque con toda su sabiduría, y el hombre en todas las épocas se cree dueño de la verdad, se cree muy sabio, y los sabios dentro de la sociedad son casi no cuestionados nunca porque saben todo. Hoy en día la ciencia mayormente, a veces los políticos que están sorprendidos que alguien les cuestiona, pero lo que Pablo está diciendo en versículo 25 es que toda esa sabiduría humana es limitada y que no se compara con la sabiduría de Dios. Es inútil para llevarte a Dios, es inútil para tu relación con Dios. Entonces lo insensato de Dios es más sabio que la mayor sabiduría del hombre. Ahora, esta palabra insensato, creo que es la primera vez que lo vemos aquí en español, pero es la palabra locura. Es la misma palabra que hemos visto, traducido locura, necio, insensato. Es la misma palabra en griego. Y lo que está diciendo es que lo que parece ser insensato de Dios es más sabio que todo lo que el hombre ha dado. Cristo crucificado es más sabio. Cuando Dios decidió cómo salvar a nosotros, y cuando Dios envió a su Hijo para venir y tomar carne, vivir una vida sin pecar, e ir a la cruz a morir en nuestro lugar, Dios no consultó a los hombres. Dios nos llamó un comité de científicos a preguntar si nos pareció bien. Él no consultó con el hombre, no buscó la aprobación del hombre, no necesitaba de la sabiduría del hombre, porque su sabiduría es infinitamente superior. Entonces, él dice, lo insensato de Dios, Cristo crucificado, es más sabio que los hombres. Él compara, infinitamente más sabio. Es poderoso en lo que nos salva. Ahora, pero no solamente habla de la sabiduría en versículo 25 y muestra que la sabiduría del hombre es limitado, sino también nos muestra que el poder del hombre es limitado. Porque sigue y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es la misma idea y vamos a verlo rápidamente, pero está diciendo que el poder, el hombre más poderoso es limitado. El hombre más poderoso de hoy no puede traer paz a la tierra. El hombre más poderoso de hoy no puede sacar una solución para el cáncer. El hombre más poderoso de hoy no puede evitar morir. Y cuando muere, deja atrás todo su poder. Así que el hombre más poderoso muere. El hombre de más influencia hoy, en pocos años, no estará influyendo a nada. El hombre de más plata hoy va a morir y dejar toda su plata atrás. Ningún hombre es poderoso para evitar la muerte, para evitar el juicio de Dios. Ningún poder le ayuda en nada delante de Dios. Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es para la gente débil y para el hombre más poderoso que nunca vivió en la tierra. En Apocalipsis 20:12, cuando habla del gran juicio, el juicio del gran trono blanco, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Los muertos que van a estar allí van a ser los grandes y los pequeños, de pie ante de Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que no hay nadie tan poderoso que puede escapar por su propio poder del juicio de Dios. Entonces el Señor dice, lo más débil de Dios, que es la cruz, que es Cristo en la cruz, según los hombres, el Señor muriendo en ese lugar, lo vieron como débil. Eso es más fuerte que lo más fuerte del hombre. La palabra débil significa lo más limitado, el más incapacitado, lo menos fuerte. Y está hablando otra vez de la cruz. ¿Recuerden lo que pensaron los que estaban observando a Cristo siendo crucificado? Dice en Mateo 27, versículo 40 en adelante, dice así, que ellos dijeron, tú,
que derribes el templo, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Ellos dijeron: este hombre va a decir que es el Mesías, este hombre va a decir que está haciendo algo, ni puede salvar a sí mismo, es débil, es derrotado, no tiene fuerza. Si tuviera fuerza, bajaría de la cruz. Y es interesante, porque Cristo tenía poder de bajar, pero también tenía poder de quedarse. Y se quedó allí en un acto de coraje, en el sentido humano, y de sacrificio, porque después fue cargado sobre él los pecados de todos nosotros. El hombre interpretó su momento de fuerza como un momento de debilidad. Él murió y la cruz fue un tropiezo, y es lo débil de Dios según los hombres. Cristo en la cruz. Entonces, lo débil de la cruz. Después el Señor ha utilizado en todos estos miles de años hombres débiles también para predicar. Predicadores como yo. Personas que somos seres humanos débiles, no elocuentes, pecadores. Y el Señor nos utiliza para predicar su mensaje. También es débil según los hombres. No somos siempre los mejores, los más elocuentes, los que hemos dominado un montón de maneras quizás de comunicar las verdades de Dios, pero igualmente la verdad que tenemos de Dios es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en primer lugar? El primer propósito de Dios en salvarnos por la locura de la prédica de la cruz es demostrar a los hombres sus limitaciones. El hombre más sabio no puede llegar a Dios por su cuenta. El hombre más poderoso no puede llegar a Dios por su cuenta. ¿Y cómo pueden llegar a Dios los sabios y no sabios, los poderosos y los débiles? Por medio del mensaje de la cruz. Gracias a Dios por eso. No es para un grupo de élite. No es para los más inteligentes nomás. No es para los más fuertes nomás. No es para los que nacen con poder nomás. Sino es para todos los que se humillan delante de Dios y confían en el Cristo de la cruz que murió en nuestro lugar. Así que el primer propósito de Dios es demostrar las limitaciones de los hombres, que no hay salvación en ningún hombre, por tan sabio o tan poderoso que sea. El segundo propósito, vemos comenzando en versículo 26, y eso es, el segundo propósito de Dios es producir humildad en el hombre. Producir humildad en el hombre. Que nosotros los hombres nacimos en pecado y nacimos con orgullo y con soberbia, y todos nosotros luchamos con soberbia. Todos nosotros luchamos para estar humildes. Pero la verdad es que nadie puede ser salvo sin humillarse delante de Dios. Mire lo que dice en versículo 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora quiero comenzar por observar esta palabra en versículo 26, mirad. Pablo está diciendo mirad, mirad en quienes fueron llamados por Dios. Mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, la palabra vocación, creo que es lamentable la traducción allí, porque es la misma palabra que encontramos vez tras vez traducido llamados. Lo que está diciendo es, pues mirad, hermanos, quiénes son vosotros que son llamados. Mirad en quién Dios llamó. La palabra mirad significa observad, considerad, tomad en cuenta, prestad atención. Ahora, otra vez, aquí es donde gira un poquito este párrafo. Antes nos hacía enfocar en la locura de la cruz, el mensaje de la cruz, y todavía está hablando de eso, pero ahora nos va a girar, y voy a decirlo así. Ahora él quiere que pensamos nosotros en la locura de quiénes son los llamados. La locura de cuáles son los que Dios ha llamado. Ahora,
Él está hablando a ellos y dice también, mirad, hermanos, vuestro llamamiento, hermanos que son llamados. Él está hablando a creyentes, los está llamando hombres, pero también está otra vez utilizando esta palabra familiar porque les va a decir algo que no le va a gustar. Es un poco duro lo que le va a decir. Y dice, hermanos, mirad en la clase de personas que Dios ha llamado. Mirad en la clase de personas que ustedes son. Mirad en sí mismos y van a ver que no son las personas que ustedes están queriendo ser o que quieren seguir. Miren en sí mismos que el mundo nunca elegiría a ustedes para liderar este movimiento que predica un mensaje de salvación. Entonces dice, miren hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento. Otra vez, es la misma palabra que hemos visto, lo vimos en capítulo 1, versículo 2, donde dice que somos llamados a ser santos, llamados por Dios para ser santos. En versículo 9, él dijo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. En versículo 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es siempre la misma palabra. Y ahora en versículo 26 está diciendo, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Porque Dios ha llamado según su sabiduría. Dios ha llamado a quien Él quiere. Y lo que quiere decir los corintios es que según el criterio de ustedes, ninguno de ustedes serían llamados. Sino Dios hubiera llamado a nobles, hubiera llamado a sabios, filósofos, hubiera llamado a personas con dinero, con influencia, con poder. Pero mire a quién llamó. Y miren que no son de entre ese grupo. Ahora, Dios siempre ha llamado según lo que Él quería y siempre ha llamado a lo más, en la forma más sorprendente. Recuerden que Dios llamó a Israel. ¿Y qué decía de ese llamamiento? En Deuteronomio 7:7 dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si Dios dije, yo no les elegí, no os llamé a vosotros Israel porque era poderoso, sino eran el más insignificante, pero yo decidí llamarles, yo los escogí y lo hizo para su propia gloria. Ahora pasa lo mismo hoy en día en la iglesia. Él dice ahora por medio de Pablo que él llamó a los corintios. Él había llamado a ellos. No estaba de acuerdo con la filosofía de ellos, pero había hecho eso. Según la sabiduría del hombre, Dios hubiera elegido los sabios, políticos, nobles, poderosos, famosos, etc. Pero aquí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Ahora, la frase según la carne va con tres frases acá. Él va a utilizar distintas ideas acá, y va a usar esta frase según la carne para hablar de todos ellos. ¿Qué está diciendo? Estoy hablando ahora de la sabiduría según la carne. Recuerden que vimos que para hablar de la sabiduría humana, Pablo ha hablado de la sabiduría de este siglo, sabiduría que no dura, que es solamente para el momento y después pasa. Ha hablado de la sabiduría de este mundo, que también la Biblia dice que este mundo pasa y las cosas de este mundo, así que no es eterno. Y ahora habla de sabiduría según la carne. Sabiduría de acuerdo con la opinión de los seres humanos. Lo mejor que el hombre puede producir. Entonces él dice a ellos, vosotros no sois muchos sabios según los hombres, según la carne. No hay muchos de ustedes que son sabios. Miren alrededor, mirad alrededor en la iglesia. ¿Cuántos fueron filósofos antes? ¿Cuántos fueron eruditos? ¿Cuántos son de los élites intelectualmente que ustedes tanto quieren tener? ¿Y cuántos son salvos porque fueron parte de los élites? No es que no habían personas muy inteligentes, pero habían pocos. Y los que estaban, ninguno fue salvo por su inteligencia. Entonces dice, mirad vuestra vocación. Miradlos en los llamados. No sois muchos sabios, según la carne. Y dice, ni muchos poderosos. Mira alrededor. ¿Cuántos políticos hay? ¿Cuántos militares hay?
¿Cuántos de los que están reinando hay? ¿Cuántos reyes hay? ¿Cuántos famosos que están influyendo el mundo de hoy hay? Hay muy pocos. Y aún los pocos que puede haber no son salvos por ese poder. Después dice, y debemos mencionar, recuerden de Crispo y de Sóstenes, fueron principales en la sinagoga. Fueron poderosos en cierta manera, tenían poder, como dice acá, pero los dos sacrificaron ese poder al convertirse al cristianismo, al conocer el mensaje de la cruz, su poder religioso, lo perdieron. Vamos a ver que había un hombre que se llama Erasto. Erasto fue conocido, nos dice en la palabra de Dios en Romanos 16:23, Pablo dice, os saludo, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Hoy en día, si visitas a Corinto, en algún momento voy a mostrarles esta foto, pero cuando visitas las ruinas de Corinto, hay una piedra marcada que es parte de una calle, grabado con el nombre de Erasto. Y es casi seguro que es este mismo Erasto. Él fue el tesorero de la ciudad, fue un hombre de poder. Pero él no fue salvo porque fue el tesorero de la iglesia, sino que él fue salvo por el mismo mensaje de la cruz, como todos los demás. Entonces nadie fue salvo por su poder. Y en tercer lugar, en versículo 26, dice, ni muchos nobles. La palabra noble realmente es una palabra muy interesante, y lo vamos a ver en otra forma más adelante en el texto, pero la palabra noble significa bien nacido, uno que es bien nacido. La idea de la palabra es uno que es hijo de un rey. La idea de hoy es que algunos miran alrededor y dicen, mira, qué suerte fulano, qué bien nacido que fue. Nació una familia de influencia, nació una familia de riquezas, nació una familia importante. Eso es la idea aquí. Pero Pablo está diciendo, miren alrededor, ¿cuántos de ustedes son de nobleza? ¿Cuántos de ustedes nacieron en una familia así? Y la respuesta que él está dando con estas preguntas es que, miren alrededor, ustedes quieren la sabiduría humana y están diciendo, están queriendo ser parte de la élite. Pero si Dios hubiera tenido la actitud de ustedes, si Dios hubiera elegido según su estatus delante de los hombres, casi ninguno de ustedes estarían perdidos, porque no son de entre ese grupo. Y no hay nadie en la iglesia que está, porque era sabio, poderoso o noble. Pero hermanos, siempre ha sido así. ¿A quién eligió el Señor Jesucristo como sus discípulos? Pescadores, cobradores de impuestos. Él nos llamaba a los élites de su mundo. Él nos llamaba a los que estaban cambiando su mundo, pero los llamó, se convirtieron y los utilizó para cambiar el mundo. Recuerden a Juan el Bautista. Juan el Bautista no llamaba la atención a nadie. No estaba bien vestido, no comía bien, vivió en el desierto, pero la palabra de Dios dijo, Jesús dijo en Mateo 11:11, y entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Entonces siempre ha sido así. Entonces el Señor dice, mirad hermanos, que si Dios hubiera utilizado su criterio, ustedes no estarían. Gracias a Dios que no utilizó su criterio. Pero ahora es maravilloso lo que dice ahora, y también todavía duro para los corintios y para nosotros, porque ahora en versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahora quiero que observen, en versículo 27 y 28, 3 veces Pablo va a utilizar la palabra escoger. Y lo que va a decir, lo que estamos diciendo es, ¿a quiénes escogió Dios? ¿A quiénes escogió? Dios podía haber escogido a los nobles, a los poderosos, a los famosos, a los de influencia. Él podía haber hecho eso. Pero Pablo dice, miren alrededor y van a darse cuenta que Dios no hizo eso. Entonces vamos a mirar en quién escogió y por qué. La palabra escoger significa seleccionar por preferencia. Y Dios escogió de acuerdo con su sabiduría, no la sabiduría del hombre. Dios escogió con otro propósito. Entonces vamos a mirar esto. Ahora, recuerden,
que estamos hablando de los corintios y de nosotros. Mire lo que dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice el Corintios, ¿cómo? ¿Dios eligió al necio? ¿Estás hablando de él? No, estoy hablando de vos. Otra vez esta palabra necio es la misma palabra insensato, locura, ahora necio. Es la misma palabra en griego. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo Corintios son todos necios? No, está diciendo, según Corinto, según los corintios, ustedes son necios. No son de entre los sabios, son de los insensatos, según los hombres, menospreciados por los élites. Los élites no están buscando ustedes para sabiduría, pero entonces, según el criterio del hombre, es así, son los humildes, son los que están sin poder, sin rango, sin influencia. Ahora, los corintios probablemente, viendo su actitud en el libro, probablemente dirán, ¿cómo vas a decir eso de nosotros? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, justamente. Yo no soy un necio. No, el mundo cree que eres un necio. Ahora, los corintios quizás fueron ofendidos, pero te pregunto ¿a vos te ofende eso? ¿Te ofende si entendés que Dios te dice a ti en esta mañana, yo escogí a los necios cuando escogí a ti? Si eso te ofende, quiero decirte que eres muy parecido a los corintios, porque te interesa más la sabiduría del mundo que la sabiduría de Dios, porque lo que Dios está diciendo es que el mundo te ve como un necio, pero yo te seleccioné, yo te escogí, yo te elegí. Yo no estaba buscando a los sabios del mundo, yo estaba buscando a ti. Ahora, ¿por qué Dios eligió a los necios del mundo, según el mundo, en vez de los famosos, según el mundo, en vez de los sabios delante del mundo? Nos dice acá, dice, para avergonzar a los sabios. Está el sabio con su orgullo y diciendo, si alguien va a ser salvo, soy yo, porque yo soy filósofo, porque yo entiendo las cosas de dónde vino el hombre, por qué estamos, qué está pasando. Yo. Y el Señor dice, no, yo voy a elegir a los necios, a los que ustedes miren para abajo, a los que ustedes dicen que no saben nada, ustedes que los menosprecian, yo voy a elegir al necio. ¿Y por qué? Dice acá, para avergonzar a los sabios, para deshonrar, para humillar a los sabios, pero la palabra significa más de eso, para condenar a los sabios. ¿Por qué Dios quiere condenar a los sabios? Porque confían en su propia sabiduría, porque no vienen a la cruz. Porque no se humillen delante de Dios, sino confíen en su sabiduría. Y Dios muestra, por elegir el mensaje de la cruz y por elegir a los necios según el mundo, Él demuestra la vanidad de la sabiduría del hombre, la inutilidad de la sabiduría humana, porque los más sabios con su sabiduría no pueden llegar a Dios. Interesante, ¿no? Ahora, pero sigue el segundo, dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Otra vez, ahora el Señor dice a los corintios, y a vos te elegí porque eres débil. ¿Débil según quién? Débil según el mundo. No tienen poder. No tienen poder político, no tienen poder militar, no tienen poder inquisitivo. Son personas limitadas, incapaces de lograr ciertas cosas en la vida. El mundo miraba en ellos y dijeron débiles, débiles, y los que tenían poder se aprovecharon de ellos, porque ellos no tenían poder político, ellos no tenían influencia. Así fueron los corintios. Pero otra vez vemos la palabra para avergonzar a lo fuerte, porque los más poderosos del mundo no pueden llegar a Dios por su poder. Solo el poder de la cruz de Cristo, el mensaje de la cruz lo puede salvar. Entonces el Señor dijo, si hubiera seguido Corintios su filosofía, hubiera elegido a los poderosos, los políticos, los militares, los de influencia, para que ellos estuvieran en mi iglesia. Pero no, yo elegí a ustedes que son débiles según el mundo. Y así les he salvado a ustedes. He elegido a ustedes, he seleccionado a ustedes. Para que el poderoso que no se humilla delante de mí, el poderoso
que cree que en su propio poder debe poder llegar al cielo para que él esté avergonzado, para que él esté condenado. Pero es peor todavía. El versículo 28 dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es. Esta vez escogió Dios a 3 clases de personas, el vil, el menospreciado y lo que no es. Ahora, las primeras 2 palabras encima, la palabra vil y la palabra menospreciado en griego, nosotros en español tenemos masculino y femenino, la mujer, el hombre, pero en griego hay también neutro. Estas 2 palabras, vil y menospreciado, son neutros. Es como que Dios está diciendo acá, ni le voy a poner dentro de mujeres o hombres o personas. Es la masa, es todos. Ahora, ¿quiénes son estas personas? El vil es la persona no noble. Es la misma palabra que vimos como noble, bien nacido. Esta es una palabra que es igual en griego, pero significa mal nacido. El que no nació noble es común, regular, uno de los demás, no bien nacido, insignificante. Después dice lo menospreciado. Y el verbo está en perfecto, que significa que son menospreciados siempre. Es su estado, es así. Los élites los menosprecian. Los sabios y poderosos y políticos, etcétera, los menosprecian. Los consideran como nada. No tienen valor, no tienen uso. Están simplemente para maltratar. Y en tercer lugar dice que él escogió lo que no es. O sea, lo que no existe. Lo que es inútil, sin valor por completo, menos que común, menos que vil. Ahora, Pablo está diciendo, Corintios, mírense, ustedes son los malnacidos, los no nobles. Ustedes son los que los élites que tanto quieren, ellos les menosprecian. Ustedes son los que para ellos ni existen. ¿Y por qué Dios eligió a ellos? Mire lo que dice al final, otra vez hay una palabra para, al final del versículo 28, para deshacer lo que es. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente esto. El noble no es salvo por ser noble. El sabio no es salvo, por ser sabio. El fuerte no es salvo por ser poderoso. El que es algo en este mundo no es salvo porque es algo en este mundo. Todos los que tratan de lograr el cielo por sí mismo, por su grandeza, por ser parte de una élite de algún tipo, versículo 18, ya lo vimos, se pierden. Nada de eso salva. Entonces, si Dios hubiera seguido la filosofía o la sabiduría humana que los corintios tantos tenían, la gran mayoría de ellos no hubieran sido salvos. Porque Pablo dice, ustedes son los necios, según el mundo. Según el mundo son los necios, los débiles, los viles, los menospreciados y los que no son nada. Pero ¿sabe lo que me encanta de estos versículos? Esa palabra escoger. Dios escogió. Dios escogió a ellos y Dios escogió a vos y a mí. Así que si no te gusta que Dios dice, según el mundo, vosotros, ustedes, nosotros, somos los necios, los débiles, los menospreciados, los viles, los que no son nada. Si no te gusta eso, date cuenta que para el mundo será así. Pero Dios nos eligió, Dios nos seleccionó. No somos así para Dios, porque Él nos siguió la sabiduría del mundo. Él tenía su propia sabiduría y gloria a Dios, gracias a Dios por eso. ¿Y por qué hizo eso? Esto es nuestro segundo punto, para que el hombre sea humilde, que el hombre se humille. Mira el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En griego está otra vez esta frase, según la carne. Está diciendo, ninguna carne se va a jactar delante de Dios. Está diciendo que nadie va a estar en el cielo diciendo, yo estoy aquí porque yo fui sabio, porque yo fui poderoso, porque yo fui inteligente, o porque yo fui noble. Nadie va a gloriarse en el cielo de estar allí. Ninguna carne va a gloriarse delante de Dios. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 dice,
toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, toda carne es del día de hoy. Nadie va a estar en el cielo diciendo, estoy aquí por lo que yo fui, por lo que yo logré. El versículo 29 dice, a fin de, es por esto que el Señor seleccionó, escogió a lo necio, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado. Porque ninguno de nosotros podemos jactarnos en la presencia del Señor. Nadie. No vamos a estar así diciendo, estoy aquí porque yo seguía a Pablo, yo seguía a Pedro, yo seguía a Apolos, yo seguía a algún hombre. Ninguno de nosotros vamos a estar en la presencia del Señor diciendo, yo estoy aquí porque fui sabio, porque fui poderoso, fui inteligente, fui famoso, tenía influencia. Nadie va a estar en la presencia del Señor diciendo, yo estoy aquí porque algo hice yo. Si no, nadie va a jactarse en su presencia. Hay un dicho en inglés, no lo he visto en español, pero ya lo podemos inventar, que dice, el terreno es todo nivelado al pie de la cruz. Cuando venimos a la cruz ya no hay niveles sociales. Al pie de la cruz no hay nacionalidades, niveles sociales, niveles económicos. Todo igual, todo igual. Porque cada uno tiene que ir a la cruz y tiene que humillarse delante del Señor Jesucristo. Tiene que humillarse y decir, Señor, yo no puedo salvarme con mi sabiduría, con mis obras, con mi poder, con mi influencia. No puedo. Soy un pecador perdido y necesito de Cristo. Todo nivelado. Y todo nivelado después en la presencia del Señor. Todos somos salvos por gracia. El rico, salvo por gracia. El pobre, salvo por gracia. El rey, salvo por gracia. El no noble, como un hombre, salvo por gracia. El filósofo, salvo por gracia. El inalfabeto, salvo por gracia. El político, salvo por gracia. Los ciudadanos que votan al político, salvo por gracia. Todos somos salvos por gracia o no somos salvos. Ninguno va a gloriarse en su presencia. Pero ¿sabe lo que vamos a hacer? No vamos a gloriarnos o jactarnos de nosotros, vamos a gloriarnos en la gracia de nuestro Señor. Porque vamos a mirar alrededor y decir, es imposible que yo esté aquí, no lo merezco, es por la gracia de Dios que yo soy salvo. Gracias a Dios por su sabiduría, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias a Dios por su sabiduría. Pero hay un tercer propósito aquí que encontramos en versículos 30 y 31. Y ese tercer propósito, ya hemos visto que Dios salva por la locura de la prédica de la cruz para demostrar al hombre sus limitaciones. 1. 2. Para que el hombre se humille delante de él. Y número 3, que es muy parecido, pero es el otro lado de la moneda, para provocar adoración en el hombre. Para que nosotros adoramos a Dios. Mira el versículo 30. Dice, mas por él, por Cristo, más por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primero lo dice que Dios mismo nos ha puesto a nosotros en Cristo. Eso es parte de su sabiduría. Dios ha tomado a nosotros, los que el mundo ve como necio, débil, vil, menospreciado, etc., y nos ha puesto en Cristo. Recuerden el versículo 9 que habíamos visto que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. A la comunión con su Hijo, estamos en Él. Me gusta Efesios 1:3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos tantas bendiciones porque estamos en Cristo. La salvación es en Cristo. Las bendiciones están en Cristo. Y Dios tomó a nosotros, que Él escogió y nos ha puesto en Cristo. Ahora, ¿saben qué? No hay ninguna sabiduría humana, no hay ninguna filosofía de los hombres, no hay ningún poder del hombre que puede poner a ti y a mí
en Cristo. Solamente la sabiduría de Dios, solamente la obra de Dios podía poner a vos, a ti y a mí en Cristo. Ahora dice, por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, ¿quién es la verdadera sabiduría? Es el Señor Jesucristo. Estaba pensando en lo que significa eso y déjame compartir algunos versículos que hablan de eso. En 2 Timoteo 3:15, Pablo dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos hace sabios para confiar en Cristo por fe y ser salvos. La salvación no viene por la sabiduría humana, viene por la sabiduría de Dios. En 2 Corintios 4, versículos 4 a 6, Pablo dice a estos mismos corintios, dice, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los incrédulos tienen su entendimiento cegados, están pensando en su propia sabiduría. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es que la sabiduría humana está en tinieblas, pero que Dios iluminó sus corazones, la luz del Señor resplandeció en sus corazones, iluminando sus corazones para que tengan el conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. La verdadera sabiduría está en Cristo, en lo que Él hizo y que Él nos ilumina. Era parte del proceso de salvarnos para que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestros corazones. En Efesios 1, versículo 17, versículo 18, Pablo dice esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el Señor alumbra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos saber qué es la esperanza que tenemos en Cristo y las riquezas de la gloria de la herencia que nosotros tenemos en Él. El Señor nos reveló eso, nos iluminó para saber eso, nos alumbró, como dice aquí. En Colosenses 2, 2 y 3 dice, para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Toda la sabiduría y todo el conocimiento pertenece al Señor. Y Él nos revela a sí mismo a nosotros. Así que, hermanos, dice que el Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios. En Él encontramos la sabiduría para ser salvos, la sabiduría del Evangelio. En Él encontramos la sabiduría para vivir la vida cristiana. En Él encontramos la sabiduría para vivir para su gloria y ser cada día más como Él. ¿Qué más sabiduría necesitamos? Debemos tener envidia a los famosos, los científicos, los filósofos que pueden hablar con tanta elocuencia. Debemos tener envidia aún de los que por allí predican, pero predican con sabiduría humana, con gran elocuencia, y se juntan miles y miles de personas por su elocuencia, cuando su mensaje ha dejado vacío la cruz. No, nosotros nos ponemos contentos que estamos en Cristo y Cristo es sabiduría. Ahora, dice acá que Cristo se ha hecho por Dios sabiduría y están desconectados la sabiduría de las próximas tres cosas, sino las próximas tres cosas son manifestaciones de la sabiduría de Cristo en nosotros. Y son grandes cosas, son tres formas en las cuales la sabiduría de Dios actúa en nosotros. Mire lo que son, estos son cosas básicas y tremendas de nuestra salvación. Primero, justificación.
El Señor en su sabiduría nos ha justificado por medio del Señor Jesucristo. Qué grande, no hay ninguna sabiduría humana que puede justificarnos. ¿Qué significa justificación? Significa que somos declarados legalmente justos delante de Dios. Somos declarados justos delante de Dios. Ahora, ¿somos justos? No, somos pecadores. Merecemos el juicio de Dios, merecemos el infierno, pero estamos declarados justos por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo funciona eso? Hay muchos pasajes, déjame compartir algunos conocen bien. Quizás mi favorito es 2 Corintios 5, 21, que dice, al que no conoció pecado, Jesús por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿cómo es? Yo que soy un pecador sin esperanza, mi pecado fue cargado sobre Jesús cuando Él murió en la cruz. Y Él nunca pecó, pero Él murió por mi pecado. Y ahora yo no muero, porque Él murió en mi lugar. Y la justicia de Dios, que Él era justo, nunca pecó, fue puesto a mi cuenta. Así que mi cuenta de mi pecado, todo mi pecado fue pago, y mi libro de cuentas fue declarado sin deuda, justo, justificado. Entonces, delante de Dios, aunque somos pecadores, somos justos delante del Señor. Ninguna filosofía del mundo puede proveer eso, pero la muerte de Cristo en la cruz sí. En Filipenses 3:9, Pablo dijo, y ser hallado en Cristo no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces vamos a estar delante del Señor no con nuestra propia justicia que nos llevaría al infierno, sino por la justicia del Señor Jesucristo que recibimos en la cruz. Recuerden que es el mensaje de la cruz. En Romanos 4:5, Pablo dijo, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo podemos ser justos? Por creer en el que justifica al pecador, que es el Señor Jesucristo. En Romanos 4, 24 y 25 y capítulo 5, versículo 1, dice así, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Cristo, en Dios, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces Él murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos. Y ya siendo justificados tenemos paz para con Dios. La sabiduría de Dios se manifestó en tu vida, en mi vida, en la justificación. Y hermanos, algún día vamos a estar delante del Señor y si hemos creído en Cristo, no vamos a pasar por el gran trono blanco, sino vamos a estar declarados justos. No lo merecemos, no lo ganamos, no lo logramos con nuestras fuerzas. Pero por la locura de la prédica de la cruz, por la obra de Cristo en la cruz, por la sabiduría de Dios, seremos declarados justos delante de Dios y pasaremos al cielo por toda la eternidad. Solo en Cristo, solo en la sabiduría de Dios. Hay otros, dice santificación, nuestra santificación. Eso significa que aunque no somos santos delante de Dios, porque por la obra de Cristo en la cruz nuestros pecados están perdonados. Recuerden que lo vimos al principio de este libro, en capítulo 1, versículo 2, dice que está escrito a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo es porque somos llamados a ser santos. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En Efesios 4:24 dijo, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recuerden hace unas semanas, vimos en capítulo 1, versículo 8, un versículo maravilloso que dice que
Él también nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos creído en Cristo, somos confirmados irreprensibles, sin mancha, santos delante de Él, en su presencia, en su venida. Así que la segunda cosa que nos provee, no la sabiduría del hombre, la sabiduría del hombre no nos puede santificar, la sabiduría del hombre no nos puede dejar santos delante de Dios, pero la sabiduría de Dios sí, porque la sabiduría de Dios es la cruz de Cristo, estamos en Cristo. Y somos santos delante de Él, santos en Cristo por la sabiduría de Dios. Y en tercer lugar dice la redención. La palabra redención significa el rescate. Somos liberados de la cautividad, somos rescatados del mercado de esclavitud al pecado. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados, comprados del mercado. La Biblia habla mucho de eso en muchos lugares. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, eso es la palabra, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero no fueron rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos redimidos, fuimos comprados, pero ¿con qué precio? La sangre del Señor Jesucristo que estaba sin pecado. En Colosenses 1:14 dice, en quien, hablando de Cristo otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Y Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, de nuestra salvación, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. El Señor nos compró con su sangre, somos redimidos. Y algún día, Colosenses 1:14, seremos redimidos finalmente en la presencia del Señor, ya para pasar la eternidad con Él. La sabiduría humana no nos puede dar eso. Los élites no pueden producir para nosotros redención porque no tienen con qué comprarnos. El más rico del mundo, de esos que están en la lista, Bill Gates o quien fuera en cierta época, no tienen suficiente dinero para redimirnos de la esclavitud del pecado, pero Dios sí. El Señor Jesucristo, lo que Él hizo fue suficiente. Entonces, nuestro versículo 30 dice que el Señor Jesucristo nos puso en Cristo y Cristo es sabiduría y en su sabiduría somos justificados, declarados justos delante de Dios. Somos santificados, somos santos a la vista de Dios por la sangre del Señor Jesucristo y hemos sido comprados por la sangre de Cristo, redimidos para siempre, ya somos de Él. Y otra vez tenemos un ¿para qué? El versículo 31, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese el Señor, para que nosotros adoramos al Señor. El Señor quiere que adoramos a Él. Dice que el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora la palabra gloriarse es la misma palabra que vimos en versículo 29, traducido jactarse. Es la misma palabra. Ahora, normalmente pensamos en jactarse. Está bien traducido porque en versículo 29 es algo que no se debe hacer. Es jactarse, gloriarse en la sabiduría humana, gloriarse en los hombres. Pero ahora está traducido gloriarse porque es jactarse en Cristo, gloriarse en el Señor Jesucristo. Es algo bueno. No está diciendo acá que algún día vamos a estar en la eternidad y vamos a gloriarnos en algún hombre importante. Porque el hombre importante no puede justificarnos, santificarnos y redimirnos. Él no tiene poder para hacerlo, sino él mismo va a perecer. Sino dice que vamos a gloriarnos en el Señor, porque Él proveyó todas estas cosas en su sabiduría. Dice en versículo 31, como escrito está en Jeremías 9, 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Está citando del Antiguo Testamento diciendo, no glóriense en los hombres,
ni en el sabio, ni en el valiente, ni en el que tiene riquezas, sino en el Señor que hizo todas estas cosas, que nos justificó, que nos santificó, que nos redimió. Gloria a Él. 2 Corintios 10:17 dice, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que cuando pensamos en los corintios, debemos realmente pensar así, gloriarse en Pablo, en Apolos, en Pedro. Ridículo. Hoy en día, gloriarse en Reinaldo, en Javier, en algún otro líder de la iglesia, o en MacArthur, en Enoch. Ridículo. Ridículo. Los hombres no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer. Nos gloriamos en el Señor. Gloriarse en gente importante de hoy. Querer que vengan políticos a la iglesia, querer que nos reconocen en alguna manera, querer los científicos que vienen. Si son convertidos, gracias a Dios que vienen para participar como hermanos. Pero no buscamos eso por el poder o la influencia que ellos tienen. Es ridículo. Nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Gloriarse en sí mismo o en ti mismo, también ridículo. ¿Qué pudiste hacer vos para salvarte? Nada. Nos gloriamos en el Señor y solo en el Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a gloriarnos en el Señor por toda la eternidad. Así que más vale comenzar ya. Porque por toda la eternidad vamos a estar en el Señor diciendo, somos salvos por gracia. No merecemos estar aquí. Mire dónde estamos. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su sabiduría. Gracias a Dios que eligió a los débiles, a los necios, a los viles, a los menospreciados. Menos mal que en su sabiduría escogió a nosotros, seleccionó a nosotros y nos salvó a nosotros. Entonces, comenzamos con la pregunta, ¿por qué le agradó a Dios salvar a la gente por la locura del mensaje de la cruz? Y hemos visto ya 3 propósitos. Para que como hombres reconozcamos nuestras limitaciones como hombres. Somos pequeños, somos débiles, somos limitados. Nuestra sabiduría es una fracción infinitamente chiquito delante de la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, que seamos humildes, que reconocemos nuestras limitaciones, que buscamos sabiduría de Dios y solamente en Dios. Y gracias a Dios que no dependemos de los hombres limitados para nuestra salvación. En segundo lugar, vimos que Dios quiere que tengamos humildad. Sí, miramos alrededor también, hermanos. No hay muchos nobles entre nosotros. No hay muchos que nacieron en familias así. No hay muchos de los que tienen influencia en el mundo. Pero lo que más me gusta de esa parte no es eso. No me siento mal que el Señor por allí tengo que entender que me llamo un necio o un vil. A mí no me molesta eso porque soy un pecador. Creo que las palabras son insuficientes para hablar de mi estado delante de Dios, de pecador, perdido, sin esperanza en el mundo. Pero lo más lindo en esa parte es 3 veces dice que Dios escogió. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Es increíble, no tiene sentido. Humanamente, pensarlo humanamente, ¿por qué? No hay una respuesta. Pero Dios en su sabiduría, en su amor, eligió a mí. Gracias a Dios, y no voy a estar jactándome en el cielo por mí. No tengo de qué jactarme. Y en tercer lugar, vimos que Dios quiere que le adoramos a Él. Está bien, ya vemos que el Señor tomó a nosotros, limitados, débiles, no nobles, pecadores, y nos salvó. La sabiduría de Dios le hizo enviar a Cristo a la cruz a morir en mi lugar, a pagar una cuenta que yo no pude pagar, morir para que yo pueda ser salvo. Y salvo soy. Gloria a Dios. Toda la sabiduría de Dios es mío. Se ha revelado en este libro la sabiduría de Dios para la vida. Y conociendo a Cristo, siendo un hombre espiritual, no un hombre natural, puedo abrir la Biblia, puedo entender la Biblia, puedo llenarme de la sabiduría de Dios. Gracias a Dios que nos ha dado eso. Así que hermanos, o hermano, voy a decirlo así, mirad, dice acá, mirad en ti mismo.
Date cuenta quién eres. Date cuenta de la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué? Gloríete en el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No buscamos el favor de los hombres. No seamos impresionados por los políticos, por los poderosos, por los de dinero, por los de influencia, por los famosos. No estemos impresionados con ellos. Ahora déjame decir, si hay algunos de ellos convertidos en nuestra congregación, gracias a Dios por ellos. Ellos llegaron a la cruz de la misma manera como vos y yo. Ojo, ni más ni menos. Todos humillándonos delante de Cristo, reconociendo que somos pecadores, salvos por la gracia de Dios. No hay muchos así, dijo Pablo a los Corintios, pero todos somos salvos por gracia. Y ninguno va a jactarse delante del Señor. Y a todos nos dice, gloríese en el Señor. Y hermanos, predicamos el mismo mensaje como Pablo. Y lo predicamos a los necios, a los débiles, a los viles, a los menospreciados. También lo predicamos a los nobles, a los poderosos, a los sabios según el mundo. El evangelio es para toda criatura. Predicar el evangelio a todos. Predicamos a todos. Y oramos que el Espíritu Santo les convence de su pecado, de su necesidad de un Salvador y les lleva a la cruz. Así que hermanos, nos humillamos delante de Dios. Nos gloriamos en el Señor en este día, adoramos al Señor. Predicamos el mismo mensaje que salva, es el único mensaje, el mensaje de sabiduría de Dios. Y por último, la última cosa que quiero decir es que esta misma sabiduría está a tu disposición hoy si no has conocido a Cristo como tu Salvador. Si estás escuchando y confías en la sabiduría del hombre, si confías que vos vas a poder, no vas a poder. Si vos confías que tu religión te va a llevar, no te va a llevar. Si confías en que tu conocimiento, tu sabiduría te va a dar soluciones, que vas a descubrir algo, no lo vas a descubrir. La única manera de llegar al cielo, de llegar a Dios, de estar en buena comunión con Dios es ir a la cruz. Cristo allí pagó la cuenta por tus pecados. Tus pecados fueron cargados sobre Él. Él murió en tu lugar, Él pagó toda la cuenta. Y sí, es menospreciado eso, es una vergüenza para los gentiles, es un tropiezo para los judíos. Pero es poder de Dios para salvarte y es sabiduría de Dios para que tú también puedas ser salvo. Entonces te invito y te exhorto. Cristo murió por tus pecados en la cruz. Él cargó sobre Él tus pecados y Él quiere cargar sobre ti su justicia. Él quiere darte su perdón. Él quiere darte su santidad. ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? Nada, no puedes hacer nada. Simplemente tienes que ir a la cruz y decir, Señor, no vengo con nada en las manos porque no tengo nada. No hay nada que me pueda ayudar delante de ti. Soy un pecador. Necesito misericordia. Reconozco mi pecado. Pido misericordia. Creo que moriste por todos mis pecados en la cruz. Confío en ti como mi Salvador. ¿Sabe qué? La Biblia dice que el que confía en el Señor será salvo. Él te salvará hoy. Si vas a Él. No con tu sabiduría, no con tu poder, no con tus cosas, sino con las manos vacías. Reconociendo que eres pecador y que necesitas de Cristo y que la obra que Él hizo en la cruz fue suficiente para cubrir todos tus pecados. Ponga tu fe en Cristo, confía en Él y vas a ver la sabiduría de Dios cambiar tu vida. Vas a ver el poder de la cruz que va a ser poder en tu vida y vas a dejar de jactarte por el tuyo y vas a comenzar a gloriarte en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, hoy te damos gracias que tu sabiduría es infinitamente superior a la sabiduría del hombre. Te damos gracias, Señor, que la salvación no es por la sabiduría humana, que no es por el poder humano, que no es por las riquezas humanas, que no es por la influencia humana, porque entonces la gran mayoría de nosotros no podemos ser salvos. Y realmente sabemos que nadie sería salvo, porque sería obras. Y aún el más poderoso sigue siendo un pecador. Pero te damos gracias, Señor, por la locura del mensaje de la cruz.
y que en tu sabiduría no salvaste por el poder del hombre, sino salvaste por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, quien pagó la cuenta por nuestros pecados. Y así nosotros, si somos débiles, si somos viles, si somos necios, todos somos pecadores y, Señor, necesitamos de Cristo. Te damos gracias, Señor, y pedimos que en esta mañana podamos observar y ver las limitaciones del hombre. No estar confiando en el poder ni de los hombres élite en nuestro mundo, ni en nuestro propio poder. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nadie va a gloriarse o jactarse delante de ti, entonces que nos humillamos. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a estar gloriándonos constantemente en Cristo. Porque todo lo que tenemos, toda nuestra salvación, toda nuestra eternidad, toda nuestra vida depende de la sabiduría tuya, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Así que toda la gloria para tu nombre. Ayúdanos, Señor, a predicar ese mensaje sin mezclar sabiduría humana, confiando simplemente en el poder del mensaje de la cruz. Y pido, Señor, por último, que nadie esté escuchando este mensaje y que rechazara en este momento tu sabiduría, el poder de la cruz. Señor, pido que obres en cualquier que está escuchando que no conoce a Cristo, que ayuden a entender que la sabiduría del mundo solo les lleva a la perdición y que tu sabiduría es la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pido, Señor, que cualquier que está escuchando que no conoce a Cristo, que en este mismo momento, que te acerca a ti, a la cruz, a reconocer su pecado, a arrepentirse de su pecado y a poner toda su fe en la obra de Cristo en la cruz. Pedimos que tú obres en nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, espero que esto sea de ánimo y debe ser un motivo de adoración y agradecimiento a Dios con todo lo que está pasando alrededor nuestro y toda la incertidumbre que vivimos en esta época. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su sabiduría. Gracias a Dios que en gran manera en este momento está demostrando la sabiduría o la falta de sabiduría de los hombres. Algunos muy supuestos sabios están dando información que al final no es así. Muchos muy poderosos están perdiendo su poder y muchos con mucho dinero están perdiendo su dinero. Todas esas cosas pueden estar pasando, pero gracias a Dios nosotros, eso es más allá de nosotros, pero nosotros sabemos que estamos en Cristo. Él es nuestro Salvador. Vivimos eternamente por el poder del mensaje de la cruz. Y damos gracias a Dios por su sabiduría. Así que les animo, hermanos, seguimos confiando en el Señor, escudriñando sus escrituras para que seamos sabios para el día en el cual vivimos, orando, compartiendo este mensaje maravilloso y orando que el Señor cumple con sus propósitos en nuestras vidas, en nuestra iglesia, también en este tiempo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos a todos ustedes en las reuniones de Skype al finalizar el mensaje. Así que está creciendo el número y si no estás en esas reuniones, te animo que nos comuniques para que podáis también disfrutar de esa comunión con nosotros como iglesia. Así que el Señor les bendiga.